Estimados hermanos y amigos, es un gozo enorme que estén nuevamente con nosotros en este día. Y ahora tenemos el gusto de tener a nuestro hermano Esteban Muñoz de Morales. Esteban Muñoz es un pastor en la ciudad de Córdoba, en el sur de España, en la provincia, en la comunidad de Andalucía. Y bueno, bienvenido Esteban, un gozo enorme que nos estás honrando con tu presencia. Un Muchísimas saludo. gracias, muchísimas gracias, Max. Para mí una bendición estar con ustedes y gracias por este privilegio. Qué bendición. Pues en un segmento anterior ya habíamos estado conversando acerca de los orígenes de la iglesia evangélica en España, así como también los orígenes de la iglesia evangélica pentecostal. Y bueno, una historia preciosa de cómo definitivamente solo es en el poder del Espíritu Santo que la iglesia puede salir adelante. Otro evento impresionante de nuestro segmento anterior fue acerca de lo que el Señor está haciendo con el tema de la educación teológica en el país, en España, ¿no? Y el Señor ha estado abriendo puertas que nadie imaginaba, pero que ahora son realidades. Bueno, nuevamente muchas gracias, Esteban, por ilustrarnos en esas áreas. Y ahora quisiéramos pedirte que nos hables un poco acerca de cómo está la iglesia en el presente en España, cómo está caminando esta obra. Bueno, en este momento creemos que estamos también bajo los aspectos muy generales, ¿no?, de la situación en Europa y a la vez también con la perspectiva globalizada de un mundo hostil al Evangelio y muy secularizado y con, al menos en algunos países y particularmente aquí en algunas zonas de Europa, con una acción casi beligerante, ¿no?, laicista, no laico, sino laicista, en el sentido de intentar quitar todo lo que sea el hecho religioso del contexto. Pero a pesar de todo, la Iglesia ha podido crecer, ha podido avanzar, y particularmente la Iglesia sumergida en el Espíritu Santo, tanto la Iglesia pentecostal como la Iglesia renovada, carismática, ha podido experimentar crecimiento, ha podido ver cómo se han abierto puertas que hasta ahora eran prácticamente impensables. Se ha podido extender en todo el territorio y no solamente en las ciudades principales, sino también ir progresivamente incorporándose en el ámbito más rural. Y esto ha dado lugar a que cuando yo me convertí en los años 80, ser evangélico te confundía con cualquier secta o con cualquier grupo, era algo desconocido por completo. En este momento ya, sin embargo, es diferente, de una manera generalizada. Todavía hay bolsas de desconocimiento, pero de manera generalizada la gente conoce a la iglesia evangélica, muchos respetan la iglesia evangélica y hay también un espacio considerable por el crecimiento y el avance de la obra. Qué tremendo. Muy bien, entonces, para ilustrarnos un poco al respecto, háblanos, si es posible, sobre el tema del secularismo. ¿Cómo está el tema del laicismo también afectando la fe del ciudadano de la calle en estos días? ¿Cómo está cambiando la cosmovisión de una cosmovisión religiosa a una totalmente secular en Europa y en España? Sí, España fue curioso digamos, el proceso a pasos gigantados de lo que fue un país muy religioso, con el catolicismo, en pocos años a pasar a ser un país que, aunque sociológicamente era católico, pero la realidad es que las personas estaban ausentes del hecho religioso. Una prueba de ello es que la inmensa mayoría de las personas, cuando tienen alguna ceremonia de algún matrimonio o comunión o funeral, muchos de los hombres se quedan en la puerta, no entran en la iglesia, ¿no? Están esperando que acaben el acto religioso para continuar con la familia. Se habla de que la población católica en España es el 60 o 70%,
pero uno de los líderes católicos que pudimos hablar recientemente con él nos reconocía que ellos, cifra interna de la Iglesia Católica, no llega al 15%. Y es la denominación mayoritaria religiosa en este país. Así que el resto, pues estamos en la situación en la que nos encontramos. La verdad es que ha habido avance muy bueno, como decíamos en el programa anterior. Ha ayudado mucho la organización que se ha desarrollado a través de la FREDE. Por poner un ejemplo, el gobierno paga a profesores de la Iglesia Evangélica para que den clases de religión evangélica en los institutos y en las escuelas primarias. Y esto da lugar a que en los colegios públicos haya presencia evangélica. Por lo tanto, los alumnos tienen también ahí una referencia evangélica, los profesores, el claustro de profesores tiene una referencia evangélica, la asociación de padres de alumnos tiene también ahí una influencia evangélica y a la vez, pues todo lo que es la administración tiene conocimiento y relación con la Iglesia evangélica. Entonces, ha habido avances significativos, pero a la vez el secularismo intenta por todos los medios desplazarnos. Y siguiendo el ejemplo, en muchos institutos, directores y jefes de estudios que, aun conociendo la ley y sabiendo que no tenían más remedio que abrirnos las puertas, lo han impedido por todas las formas. Y en algunos casos se ha tenido que también ya desarrollar con tacto pero a la vez también con persistencia, oración, el aplicar nuestros derechos y no han tenido más remedio que abrirnos las puertas. Pero la perspectiva ideológica contraria al hecho religioso, sea evangélico, sea católico, es muy fuerte en este momento. Qué tremendo. Sí, ha habido un transicionamiento en los últimos 60 años de ese pensamiento de que el individuo tenía o profesaba algún tipo de fe en lo eterno, en lo divino, a un no creer en lo espiritual para nada, ¿no? O si creen en lo espiritual, son tendencias bastante raras que pudieran calificarse como espiritismo, tal vez, o algo así, ¿no? Entonces, esto quiere decir esto que los sistemas educativos han cambiado las ideologías y la fe de los individuos en las nuevas generaciones que vienen, ¿no es cierto? Completamente, completamente. Eso se manifiesta también en la ética, en la moral. En los institutos realmente estamos en una situación muy complicada y al igual que en el resto del mundo, ¿no? Con, por ejemplo, la educación sexual, intentan por todos los medios impedir que la influencia de los padres puede contrarrestar lo que es la influencia ideológica que se desarrolla a través de la educación. Entonces nos encontramos con el desarrollo de planteamientos que en muchos casos son diferentes, con cuanto menos, y en algunos casos cuanto más, pues contrarios a la perspectiva cristiana y de los padres de pensar también en poder ser una referencia e influencia hacia sus hijos. Entonces, cualquier cosa que estorbe en la implementación de esa ideología, pues lógicamente se pretende quitar de en medio. Y en muchos casos los padres están en ese caso y, por supuesto, intentan por todos los medios puentearlo. Así que son retos importantes en este momento. Qué cosa, ¿verdad? Si el Señor lo ha hecho en el pasado, de librar a su iglesia, de sacarla adelante, por cierto, el Señor lo seguirá haciendo, ¿no? Amén. Por tanto, seguimos orando, clamando al Señor. Muy bien, en cuanto a las asambleas de Dios, ¿cómo ha estado el crecimiento de las asambleas de Dios en los últimos años? Yo recuerdo allá para los 1990 había unas pocas iglesias, quizás no pasaban de 90, más o menos. ¿Cómo está en esta época ya al comienzo del 2023 las iglesias? Sí, efectivamente, en nuestra iglesia, por ejemplo, nos integramos en Asamblea de Dios en el año 1989, junto con otras muchas iglesias independientes
que habían sido bien iniciadas por misioneros pentecostales o bien que se habían transicionado de iglesias cesacionistas o no pentecostales a iglesias pentecostales. Y eso fue un tiempo de crecimiento. Realmente fue yo creo que un momento liminal, un momento, digamos, de bisagra que pasó de una etapa hacia otra de las Asambleas de Dios y propició lo que fue un crecimiento posterior. En este momento hay aproximadamente 500, cerca de 500 iglesias establecidas en el país, pero hay muchos puntos de misiones que de alguna manera también todavía las iglesias no han podido informar y no suma este número, pero es posible que sean mucho más de lo que estamos hablando. Ha habido un fuerte impulso a partir del año 2010 con lo que fue, llamamos Alcance 2020. En esa década fue el deseo de desarrollar una perspectiva, una cosmovisión de plantación de iglesia. Piensa, Max, como tú bien sabes, que España ha sido durante muchos años lugar donde los misioneros han venido a bendecir, a invertir, y entonces algunas de las iglesias hubo que cambiar la mentalidad de que no era cuestión solamente de recibir, sino que también había que invertir. Y esa transición de mentalidad ha sido muy productivo. De hecho, dio lugar también a que ahora haya muchas iglesias madres con iglesias hijas repartidas por diferentes sitios. Algunas fraternidades o distritos de nuestro país se han duplicado y triplicado de iglesias a través de esta visión. Esto ha sido un gran esfuerzo de fe, en primer lugar, de dependencia del Señor, porque no solamente había que abrir el espacio, sino además también había que orar para que Dios enviase obreros, formar a los obreros, sostener a los obreros, a las iglesias, y desprenderse cada iglesia madre de lo mejorcito de su liderazgo para invertirlo también en las nuevas congregaciones. Así que fue todo un reto de mentalidad, de dependencia y sobre todo de la acción del Espíritu Santo. O sea, ya hay más o menos 500 iglesias por todo el país, ¿no? Y creciendo. Y el tema de las iglesias madre es un tema muy importante. Son modelos estos que son reproducibles y que definitivamente son asuntos para considerar, ¿no? Yo creo en todo el mundo. Y cuéntanos de la experiencia de las iglesias madre. Y yo sé que en este caso la iglesia que tú pastoreas es una iglesia madre también. Solamente para efecto de nuestros hermanos y amigos, cuéntanos dónde estás, qué importancia tiene la ciudad de Córdoba, estando tú a, qué sé yo, pocos kilómetros de uno de esos lugares emblemáticos en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco al respecto de la ciudad y cómo la iglesia madre, en este caso que tú pastoreas, cómo llega a reproducirse. Bueno, Córdoba, como bien decía, históricamente es una ciudad relevante en la historia. Fue la capital del califato, la mayor expansión que tuvo el Islam en Occidente en la época medieval, pues fue lo que para ello era Al-Ándalus, que era España, y la capital era Córdoba. Ahí se desarrolla la famosa mezquita de Córdoba, uno de los monumentos emblemáticos más relevantes del país, y cientos de miles y más de 1,5 millones, 2 millones de personas lo visitan cada año como un lugar también muy, muy especial. Pero la provincia de Córdoba durante mucho tiempo era de las provincias menos evangelizadas que había en todo el país. Cuando yo me convertí, estaba entre las 5 últimas provincias de 52 provincias que hay en España. Estábamos entre las últimas provincias de evangelización. Había unas pocas iglesias en la capital y algunas en algunos pueblos de alrededor. Entonces había una carga muy grande. Cada vez que viajaba en carretera y veía las señales de los pueblos, decía, aquí no hay iglesia, aquí no hay iglesia, aquí no hay iglesia, y era como una carga de oración. Y el Señor nos puso la misión también de poder desarrollar una plantación de iglesias en los pueblos principales de la provincia. Y efectivamente dio su fruto. Hay hermanos con matrimonios
con una pasión por el Evangelio impresionante, con alto precio, que continuamente están viajando sin poder ser sostenido económicamente de forma plena. En la mayoría de los casos tan solo se le puede pagar el combustible y sin embargo están invirtiendo en su vida para plantar estas iglesias. En este momento nuestra iglesia de Córdoba ha plantado, es la iglesia madre de 14 congregaciones. No todas las hemos plantado desde Córdoba. Se desarrolla el fenómeno, pienso yo, del Espíritu Santo, de que las iglesias hijas a su vez tienen ya el ADN y plantan otras iglesias, de manera que hay 14 congregaciones, de las cuales 4 son iglesias, otros son puntos de misión. Pero es que ya incluso sin ser reconocida como iglesia, algunos puntos de misiones tienen a su vez puntos de misiones. Entonces, como una inercia, como algo que se contagia para poder continuamente expandirnos para que el nombre del Señor sea glorificado. Entendemos la necesidad y es un tiempo de inversión impresionante. Y creemos que la forma más efectiva de crecimiento, especialmente en el ámbito rural, iglesias madres. Iglesias que de alguna manera estén insertadas dentro de lo que es la sociedad cordobesa, en este caso, de cualquier otra localidad, y esto facilite también la inserción de una iglesia en una localidad incipiente. Fantástico. En realidad ya son iglesias abuelas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque tienen muchos. Qué hermoso. Entonces, aparte del crecimiento de la iglesia misma, entiendo hay otros programas. En el caso de la iglesia de Córdoba, que tú tienes el privilegio de pastorear, tienen programa de restauración para personas que han estado en drogadicción, ¿no es cierto? Sí, bueno, Al respecto, por favor. Esto fue uno de los aspectos principales para el crecimiento y el desarrollo de la obra, no solamente de nuestra iglesia en particular, sino de la iglesia evangélica en España. De hecho, cuando se desarrolla el crecimiento evangélico en los años 80, 1980, hay un crecimiento importante en el ámbito evangélico y fundamentalmente fue porque en aquel tiempo había una enorme necesidad hacia personas adictas a drogas. El gobierno no tenía capacidad para responder a la necesidad. Había drogadictos que morían en la calle con la jeringuilla infectada por sobredosis. Era un momento terrible. Y se empezaron a desarrollar centros de rehabilitación, entre ellos el nuestro, en el año 1984. Y la Iglesia tuvo una visión social muy clara, muy determinada desde el principio. Está en nuestro ADN. Y esto ha dado lugar a que la sociedad haya reconocido la labor social de la Iglesia evangélica. Nos han dado ya diferentes premios. Por ejemplo, la Delegación de Gobierno en Andalucía nos dio un premio a uno de los proyectos sociales que desarrollamos. Recientemente se ha firmado un acuerdo entre el gobierno de la región de Andalucía con las iglesias evangélicas andaluzas. Se desarrolló ese congreso aquí en Córdoba hace un mes y todos reconocían la labor social de la iglesia evangélica. Eso nos ha abierto una cantidad de puertas impresionante y nos ha dado respeto. En este momento nuestra iglesia en particular desarrolló una asociación, una ONG, y tiene varios proyectos, entre ellos el proyecto de rehabilitación de personas adictas a las drogas, pero a la vez también un centro para ayudar a las mujeres víctimas de trata, que ha sido también uno de los aspectos más significativos en este último tiempo. A su vez, hay un trabajo muy intencional con los refugiados o con personas sin techos, los indigentes que viven en la calle, donde intentamos no solamente darle alimentos, material, sino también alimento espiritual, que se sientan dignificados, que se sientan amados, y eso solamente lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. Wow, qué hermoso, de veras. Estoy seguro de que hay una cantidad enorme de personas, hombres y mujeres, que han sido restaurados ya y que muchos de ellos ahora están en el ministerio incluso, ¿no es cierto? Así es, de hecho, recientemente enviamos como misionero del Departamento de Misiones de Asamblea de Dios de España un ministerio de Córdoba que está en este momento en Grecia, su nombre es Miguel Molero, y él se rehabilitó en el Centro Peniel.
Él fue también víctima de las drogas en su momento, se rehabilitó, se restauró, formó una familia, se incorporó también en el servicio de la obra, se desarrolló en el ministerio, fue reconocido como pastor de una de las iglesias hijas y en un viaje misionero a un campo de refugiados en Grecia, en Lesbos, pues ahí también tuvo el llamado del Señor. Y ahora desde agosto está allí sirviendo como misionero de las Asambleas de Dios de España. Eso es precioso. Wow. Sí, qué bendición de veras. Yo creo que tenemos que proclamar esto desde las azoteas y decir, El sí, nombre del Señor sea glorificado, sí. sí se puede. Wow, qué hermoso de veras. Miguel, ¿cuál es el apellido de Miguel? Mosolero, Miguel Molero y su esposa Elke. Qué bueno. Estimados hermanos y amigos, recuerden ese nombre, estén orando por Miguel, su esposa, el apellido Molero, dijiste, Mosolero, Miguel Molero. Molero. Muy bien, fantástico. Ah, volviendo al tema de refugiados que mencionabas, en estos últimos años ha habido mucha inmigración a España, bueno, como en toda Europa y es un movimiento mundial. Cuéntanos, ¿cuáles esos porcentajes las iglesias también están recibiendo a muchos inmigrantes, ¿no es cierto? ¿Cómo está la situación? Bueno, realmente ha sido otro de los factores determinantes. Yo considero que ha sido una acción divina para de alguna forma contribuir al desarrollo en España. Como te decía en otro momento, en España se inició el crecimiento en los años 80, pero era todavía un crecimiento basado precisamente por el tema social. Pero ya luego en los años finales de los 80 y principios de los 90 especialmente, que empieza a desarrollarse el crecimiento económico en el país, se empieza ya a desarrollar, digamos, el efecto llamada. Y vienen muchos inmigrantes de otros países, especialmente latinoamericanos, y en ese momento hay un giro muy relevante en las iglesias. Un ejemplo, Max. Iglesias que tenían 30 miembros, que durante 10, 20, 30 años seguía con 30 miembros las mismas personas. Por una parte, era maravilloso ver la constancia y la perseverancia. Pero tú imagínate una iglesia, 30 años, las mismas caras y sin poder de alguna forma desarrollar ninguna acción relevante porque el grupito era escaso. De repente empiezan a venir inmigrantes, muchos con sus dones, con sus ministerios, algunos con sus dificultades y con sus carencias, familias dispersas, rupturas, todo lo que significa el desarraigo también. Pero esto, de una manera general, contribuyó a un impulso considerable de la Iglesia evangélica en España. Esas iglesias de 30, 40, 50 miembros se convirtieron ahora en iglesias de cientos de miembros. Hay iglesias ya en España de miles de miembros. Esto era un fenómeno que antes una iglesia de 100 miembros en España era una mega iglesia y ahora nos encontramos con que ya por fin se puede ver algunas iglesias, todavía se pueden contar con los dedos de una mano, de dos manos, pero que cuentan su membresía por miles. Eso es un cambio de paradigma muy significativo. A la vez también con grandes retos, porque obviamente toda alma tiene el mismo precio, tenga el pasaporte que tenga y tenga la nacionalidad que tenga. Pero al vivir en España también se requiere alcanzar a la población mayoritaria, que es también la española. Entonces, algunas iglesias han perdido la perspectiva también de poder alcanzar al nacional y se han llenado de personas fundamentalmente inmigrantes. Otras, sin embargo, han aprovechado el impulso de los hermanos que han venido de otros países para poder también desarrollar una perspectiva amplia y poder también alcanzar al español. Y bueno, pues esta es la lucha que se mantiene en diferentes ámbitos. Hay alguna iglesia en España que el 90% de la membresía son personas de migración. Pero ahora ya se da el fenómeno de que ya hay una generación hija de inmigrantes que están en el país y que ya son españoles. Y por lo tanto ya esa situación ya también va
cambiando y movilizándose. Así que creemos que ha sido algo que Dios ha traído, que algunas iglesias lo han aprovechado mejor, otras no han tenido también la ocasión de aprovechar para poder desarrollar una acción global y alcanzar a todas las personas que vivan en cada localidad. Qué hermoso, de veras. Como decíamos al principio en el segmento anterior, definitivamente Dios tiene un plan, un propósito, y Él de alguna forma misteriosa para nosotros siempre lo va cumpliendo, ¿no? Qué hermoso, de veras. Pues, Esteban, vamos a estar orando por España, como lo hemos hecho por algún tiempo, pero por favor, si hay alguna necesidad, ¿crees que hay necesidad de obreros en España aún y que necesidad de misioneros de otras partes del continente? Por supuesto que sí. Yo creo que una de las características muy relevantes del crecimiento evangélico de las Asambleas de Dios ha sido porque ha sabido cohesionar las ayudas de misioneros foráneos y trabajar conjuntamente en equipo. De manera que tú has sido también testigo de ello y hemos podido ver cómo Dios nos ha enviado a este país misioneros de muchos países y necesitamos seguir recibiendo apoyo de hermanos y hermanas que quieren también plantar la semilla del Evangelio en este país. Pero al hacerlo de manera cohesionada, unida, con estrategias concretas hacia ciudades, hacia zonas, hacia regiones, ha dado lugar a que podamos alcanzar todo el territorio nacional. Es la primera denominación, la segunda. La primera ha sido la Iglesia de Filadelfia, que es una iglesia étnica, de personas mayoritariamente de raza gitana, y junto con la Asamblea de Dios somos los primeros en haber alcanzado todas las capitales del país. Y eso ha sido posible por los misioneros que nos han ayudado también de fuera, que junto con los ministerios que se han levantado en el país, hemos podido trabajar en equipo alcanzando ese objetivo para la gloria del Señor. Pero hay mucho camino por recorrer, hay muchas localidades que todavía no tienen no solamente iglesia pentecostal o Asamblea de Dios, ningún tipo de iglesia evangélica. Así que hay un desierto por regar delante de nosotros, pero creemos también que en este último tiempo la visitación del Espíritu Santo será muy especial y creemos que estamos en un tiempo en el que va a haber de todo. De hecho, ha habido denominaciones que han menguado, pero también denominaciones que han crecido. Yo no creo que ahora mismo sea una cuestión de división entre, ¿cómo diría yo?, tradicionales o renovados, sino iglesias que genuinamente viven la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, su dependencia del Señor, o iglesias que viven de la tradición, de la inercia y de objetivos humanos. Creemos que es un tiempo también de mantener la perspectiva misionológica como un plan del corazón de Dios. Esto aviva la iglesia, esto da lugar a que se levante también obreros y España necesita muchos obreros, mucha oración y mucho respaldo de otros misioneros que vengan también a echarnos un cable. Qué hermoso. Gracias, Esteban. Por favor, dirígenos en oración. Oremos por España y bueno, yo sé que muchas personas por todas partes claman por España, pero dirígenos en este momento y que el nombre del Señor sea glorificado en medio de todo esto. Amén, amén. Amén, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por tu obra y tu propósito en este país. Señor, como dice tu palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, Señor. Por lo tanto, no es una cuestión de estrategia humana, no es una cuestión, Señor, de que hayamos alcanzado ciertos niveles, es una cuestión de tu gracia, Señor, de tu favor, de tu bendición, Señor. Y en medio del sequedal en el que estamos, Señor, como dice el profeta Isaías, creemos, Señor, que tú vas a cambiar ese sequedal, Señor, en río de agua viva, Señor, que pueda llenar también todo el país. En el nombre de Jesús, Señor, sigue obrando en esta nación. Pedimos que tú levantes hombres y mujeres llenos y empoderados con tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu bendición nos respalde, que nos ayude a ser sabios, Señor, que más que nunca seamos astutos, Señor, como las serpientes y sencillos como las palomas.
Señor, ayúdanos a tener una total y determinada dependencia de ti, Señor, a no fundamentarnos en nuestros recursos, esfuerzos, experiencia o logros alcanzados, sino que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, Señor, que nuestra misión sea levantarte a ti, que tú seas famoso en este país, Señor. Padre, que tu evangelio corra y que tu Espíritu Santo siga trayendo, Señor, conocimiento de la verdad a tantas personas que viven esclavas y encadenadas al pecado, Señor. Solamente tú lo puedes liberar. Y pedimos, Señor, que sea con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias por lo que hasta ahora has hecho, Señor. Te pedimos que acelere los tiempos. Te pedimos, Señor, que siga derramando lluvia del cielo. Te pedimos, Señor, que obres poderosamente. Lo creemos, Señor. Creemos que tú lo seguirás haciendo. Creemos que tu poder no tiene límites. Creemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que sigues sentado en el trono del cual tiene gobierno y autoridad también sobre este país y también sobre su gobernante. Señor, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias nuevamente, estimado consiervo Esteban, y pues ha sido un gozo enorme que nos visites en esta ocasión. Un saludo antes de despedirnos. Pues nada más, un saludo para todos los compañeros y compañeras del ministerio. Dentro de poquitos meses tendremos el honor y el privilegio de desarrollar la Asamblea Mundial de Asamblea de Dios aquí en nuestro país. Esperamos que puedan venir también a acompañarnos en este tiempo y poder contribuir en oración por esta nación que en tanto necesita de ese apoyo. Gracias, hermano. Hermanos y hermanas, bendiciones, que el Señor les siga bendiciendo, y recordemos, busquemos de la presencia del Señor cada día, seamos llenos también del Espíritu Santo y que podamos anunciar el nombre del Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Hasta luego, muchas bendiciones. Dios le Adiós. bendiga. Amén.